Hemos venido aquí a declarar que tú vives y vives para siempre. Hemos venido a declarar que la cruz está vacía, que el sepulcro está vacío y que tú estás reinando a la diestra del Padre, como está escrito en tu palabra, Señor. Hemos venido a darte la gloria. Dale la gloria al Rey. Gloria a Dios. Dale la gloria al Rey. El Rey viene pronto. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es su nombre. Señor, te adoramos y te damos gloria, Lord, honra y alabanza en esta mañana. Hemos venido, Señor, a hacer tu voluntad. Hemos sido enviados por ti para predicar tu evangelio. Tu evangelio son buenas noticias de salvación a todo aquel que cree en Cristo y en su palabra. Busque en su Biblia el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, desde el verso 21 en adelante, para la gloria eterna del Señor. Y habla la palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos 15, 21, capítulo 15, verso 21, de la crucifixión y la muerte de Jesús. Él murió por nosotros. Él con su sangre pagó por nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar, y siendo santo y perfecto y libre de todo pecado, Él cargó los nuestros a la cruz. Poniéndose en nuestro lugar, murió por nosotros. Pero al tercer día, aleluya, Él resucitó. Y Él está vivo. Amén. Y Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Porque Él dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para Jesús, el Cristo. Y dice aquí en Marcos 15, 21, en adelante, como sigue, para la gloria del Señor. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Eran las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, con los pecadores. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde.
Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponían. Cuando pasó el día de reposo, que es el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, día domingo, día como hoy, muy de mañana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, un día domingo como hoy, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Él está vivo, amados. Él no está en la cruz, ni en la imagen de una cruz con un Cristo crucificado. Él no está en los templos hechos por manos de hombres. Él no está reinando en las religiones de este mundo. Él está a la diestra del Padre. Aleluya. Y Él está en el corazón de sus hijos. Él está en nosotros. Gloria a Dios. Él vive en nosotros. Él vive en cada uno que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. El que ha creído que Jesús cargó sus pecados a la cruz. El que ha creído que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarle y lavarle de todo pecado. Él vive en el corazón de los hijos de Dios. Amén. En el corazón de los creyentes. Él no puede vivir en el corazón de los incrédulos. La salvación no es por obras, no es por mérito humano. La salvación es por fe y por gracia. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios, que Dios le entrega a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que cree en Cristo, en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo religioso. ¿Me escucha? Y no es que hay muchos, y no es que hay muchos Cristos, hay un solo Cristo verdadero. Pero los hombres en las diferentes religiones tienen un propio Cristo, un falso Cristo, porque el verdadero está aquí en esta palabra. Y el verdadero está reinando a la diestra del Padre. Y está viviendo en el corazón de los hijos que lo aman, que creen en Él, que creen en su palabra, que han dejado el mundo y le han seguido a Él, que se han consagrado para Dios, que han decidido seguir al Maestro por donde el Maestro vaya. Son esas ovejas que el Maestro conoce, que el buen pastor conoce y las llama por su nombre, porque Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, porque Cristo es el buen pastor. Él es el grande pastor de las ovejas y nosotros somos ovejas de su rebaño. ¡Aleluya! Si usted es oveja del rebaño del buen pastor que es Cristo, diga aleluya, diga gloria a Dios, Gloria a Dios. dígale algo al Señor, Gracias, Señor. dígale algo de ahí de su corazón, Gracias, entréguele Jesús. algo al Dios vivo, Gracias, Señor. alábele, adórele, exáltele, Amén. Gloria a Dios. alábele, no sea pobre en su alabanza para su Dios. Dios. Él le ha dado todo. Amén. Él se dio a sí Gracias, mismo
consuela cuando estamos tristes y angustiados. Gracias, Jesús. Él es el que nos da vida. Amén. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando creíamos que teníamos que hacer méritos para acercarnos a Él. Que teníamos que dar limón a los pobres, vestir a los pobres y darle alimento, y entonces así podríamos tener su favor. Cuando estábamos engañados por las tinieblas, creyendo que la salvación se recibía por obras y no por gracia. Hermanos, la ley vino por Moisés, mas la gracia vino por Jesucristo, el Señor de gloria. El don de la salvación es un don de gracia, es un regalo para todo aquel que crea en el Señor. No se gana con obras, ni dando dinero. Pablo decía, aunque pudieran dar su cuerpo para ser quemados, si no tienen el amor de Dios, si no aman a Dios por sobre todas las cosas, y no tienen el amor de Dios para amar a su prójimo, y para amar incluso a sus enemigos, nada son. Si no tengo amor de Dios en mi corazón, nada soy. Si no se ha revelado el amor de eterno que Dios siente por mí, nada soy. Porque con amor eterno nos ha amado el Señor. Con amor eterno nos ha amado. Y nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que ser ovejas obedientes, ovejas sencillas, sobrias, humildes, mansas, no soberbios ni orgullosos, ni desobedientes, ni rebeldes. Si somos rebaño de Él, entonces debemos parecernos a Él. Y Él nos dijo, por su palabra, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan a ser mansos y humildes de corazón, porque en la humildad y en la mansedumbre tenemos comunión con nuestro Dios. Dios jamás rechaza un corazón contrito, humillado, quebrantado, nunca lo rechaza. Cuando usted se acerca al Dios vivo, usted tiene que acercarse con una actitud de humildad. La soberbia separa al hombre de Dios porque es pecado. Y todo lo que es pecado separa al hombre de Dios. Por eso Dios aborrece el pecado, porque nos separa de quien Él ama. Él nos ama a nosotros y nuestro pecado lo separa de nosotros. Por eso Él envió al Padre a su Hijo a morir y a pagar por los pecados para salvarnos. Para que podamos acercarnos ahora confiadamente al trono de su gracia. Para que usted pueda hoy día entregar su vida y su corazón a Jesús y ser salvo y recibir la vida eterna por el perdón de sus pecados. Si usted cree que Cristo cargó sus pecados a la cruz y con su sangre pagó por ellos, y que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo y lavarlo de todo pecado, y si usted cree eso y lo recibe, usted hoy mismo es salvo en el nombre de Jesús. No necesita hacer obras, solo tiene que creer y recibirá el don y el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Recibirá a Cristo en su vida. Vendrá Cristo a establecer su reino en su corazón. La oración que Cristo enseñó a sus discípulos fue el Padre Nuestro. Y vea lo que dice. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino.
venga tu reino, venga Cristo, el Rey de este reino, el Rey de reyes y Señor de señores, venga Cristo y establezca su reino, el reino de Dios en mi corazón, en su corazón, ¿lo entiende? Ya no vive usted, ya no se gobierna usted, ahora usted tiene un rey viviendo en su corazón. Ahora Cristo ha establecido el reino de Dios en su corazón. Ahora usted es un templo del Dios viviente. El templo del Dios viviente, aleluya. ¿Cómo no he de amarte, Señor? Si de los pecadores yo era el primero, si de los blasfemos yo era el primero, si estaba perdido y condenado y quemándome en las llamas del infierno, mas tú, Señor, me rescataste. Tú, Señor, tuviste misericordia de mí y me sacaste del infierno. Me diste tu Santo Espíritu. Con tu palabra me diste un nacimiento nuevo y ahora en ti, Señor Jesucristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todo tú lo has hecho nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo no he de amarte y de predicarte, Señor? Si para que yo esté vivo predicando esta palabra hoy, tú tuviste que morir en esa cruz, en el monte del Gólgota, en el monte de la calavera. Tú tuviste que padecer tremendos dolores. El Salmo 22, en el Salmo 22, el salmista habla de todas las aflicciones que Cristo sufrió en la cruz. ¿Usted entiende eso? El salmista habló cientos o miles de años atrás en el Salmo 22. Mire cuán viva es la palabra de Dios y cuán actual es la palabra de Dios, que confirma que Cristo es el Mesías, el ungido, el enviado, el Hijo bendito de Dios que vino a salvar al mundo, muriendo por el mundo. El Salmo 22 dice así, Salmo 22, dice en el verso 11, dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Usted está viendo a Jesús ahí en la cruz? Y Jesús ahí en la cruz está viviendo esta palabra, en Él se está cumpliendo esta palabra. Y dice: no te alejes de mí. Y es Él que le está hablando a su Padre. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Él estaba solo. ¿Está escuchando? Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado, dice el Señor. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes.
Fortaleza mía, apresúrate, socórreme. Libra de la espada mi alma, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está Jesús. Salmo 22, del 11 al 20, al 21. Aquí está Dios por el Espíritu Santo, a través del salmista, pronunciando y diciendo en esta palabra todo lo que le aconteció a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Puedes entender? Lo que Cristo vivió en esa cruz no fue algo improvisado por Dios. Ese amor no fue improvisado por Dios. Dios lo tenía determinado de antes de la fundación del mundo. De antes que tú nacieras, Él ya había muerto por ti. De antes que tú vinieras a este mundo y empezaras a sufrir en este mundo, Él ya había sufrido por ti. De antes que tú pecaras en tu primer pecado, Él ya había pagado por ti. ¿Lo entiendes? Con amor eterno, Él te ha amado. Él dio su vida por ti en esa cruz. Él no estaba pensando en Él. Él estaba obedeciendo a su Padre porque Él amaba a su Padre, porque el primer mandamiento Él estaba cumpliendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas de este mundo. Y Jesús, por amor a Dios y obediencia a Dios, su Padre, vino y en obediencia fue y murió por ti y por mí en esa cruz, en el monte de la calavera, en el monte de la muerte, en el monte del Gólgota, en el monte de la consumación de su Calvario. Él sufrió lo que ninguna persona antes ni después de Él ha sufrido ni sufrirá. Nadie ha sido ni será torturado de la manera que torturaron al Hijo de Dios. Dice la palabra que le mesaron la barba. Le mesaban la barba. Eso significa que tomaban la barba del Señor y se la arrancaban con carne. ¿Estás escuchando? La corona de espina traspasó su cabeza. Lo latigaron, lo escupieron en su rostro, lo golpearon con palos, con manos, con pies, con látigos metálicos. Lo molieron, como dice su palabra. Él fue molido por nuestros pecados. Descoyuntaron todos sus huesos. No quedó un solo hueso unido a su otro hueso. Descoyuntaron todos los huesos de su cuerpo. Se derramó como agua. Lo molieron, lo hicieron una masa de dolor, de carne, de sangre y de dolor. Y Él no dijo una sola palabra a su favor. Él solo pudo decir: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?
¿Y sabes por qué tuvo el Padre que dejarlo solo en esa hora? Porque Él estaba cargando todos los pecados de los hombres de esta humanidad. Porque Él estaba cargando tus pecados y los míos. Y el Dios Santo no podía estar ahí. Porque Él es santo. Él no murió como Dios porque Dios no pudo morir. Él era 100% hombre, 100% Dios y 100% santo. Pero cuando Él murió, murió en su humanidad. Murió como tú morirías. Sintió lo que tú sentirías si te hicieran todas estas atrocidades. Él fue crucificado, pero antes de crucificarlo fue molido por nuestros pecados. ¿No entiendes? Y Él no dijo una sola palabra, como un cordero manso, como una oveja mansa al matadero. Él fue en silencio. Y cuando abrió su boca, la abrió para pedir y orar al Padre por ti y por mí. En medio de ese tremendo dolor, cuando abrió su boca, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba pidiendo por ti y por mí y por todos los hombres, por creyentes, por ateos, por agnósticos, por católicos, por evangélicos, por los islámicos, por todos los hombres estaba muriendo el Hijo de Dios y pidiendo por cada uno de nosotros. Sin hacer ninguna diferencia de persona, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. A ese amor te estoy llamando. Es ese amor lo que Cristo quiere hoy que entiendas en tu corazón. De tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo a morir. De esta manera terrible. ¿Sabes cómo se quebraba y sufría el corazón del Padre viendo lo que nosotros por nuestro pecado le hacíamos a su Hijo? Y hasta estos días lo seguimos hiriendo en su mejilla. Hasta estos días, cuando somos desobedientes a Él, lo escupimos en su cara. Cuando hacemos lo que Él dice que no hagamos. Cuando Él nos enseña su palabra y nosotros rechazamos y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Le estamos diciendo: tu sufrimiento y tu muerte no fue suficiente para mí. Eso le estamos diciendo. Se alegrará el corazón del Padre de ver cuando rechazamos el sacrificio de su Hijo y el amor que Él tuvo para enviar a su Hijo y sufrir tal muerte. Se agradará a Dios cuando los hombres van tras sus religiones muertas, paganas, corrompidas, carnales, terrenales, satánicas, y se olvidan del que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando defienden sus religiones, sus carteles, sus denominaciones, y no defienden la palabra del que murió por nosotros en el Calvario, ¿estará agradado Dios si se está cumpliendo lo que Él dijo? Y cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y hermanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 está escrito: a los que crean en mí, dijo el Señor, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva.
La fe verdadera cree en Cristo como dice la palabra de Dios. No como dicen las religiones, y no me importa qué religión sea, todas las religiones están muertas, desde la R hasta la N, desde el principio hasta el fin. Porque no respetan la palabra de Dios. Amén. Porque buscan la vida entre los muertos. ¿Sabes? En otro evangelio aparece. Porque Jesús, como declara esta palabra, fue crucificado. Después de todo lo que le hicieron, después de molerlo, después de descoyuntar todos sus huesos, después como una masa de dolor, de sangre y de carne, deformada. ¿Me escucha? Algunos vieron la película de Mel Gibson y algunos lloraron, porque de todas las versiones de la crucifixión es una de las más crudas. Pero eso es una película y no es ni una centésima ni una milésima de lo que le hicieron al Señor, de verdad. Esta palabra lo dice. Descoyuntaron todos sus huesos, descoyuntaron todos mis huesos, fui derramado como agua, la lengua se me pegó al paladar, el corazón se derritió como cera en sus entrañas por el dolor. No es un cuento, no es una leyenda, no es una película, es lo que el Hijo de Dios sufrió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esta es la esencia. Este es el centro mismo y la esencia misma del Evangelio. Que Cristo fue crucificado por todos nuestros pecados. Que fue molido por nuestras maldades. Y como un cordero manso no dijo una sola palabra a su favor. Solo habló a favor de nosotros, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la esencia misma del Evangelio. Esta es la esencia misma. Este es el mensaje que el mundo llama locura. Pero nosotros, los hijos de Dios, lo llamamos poder, como lo dice su palabra. Porque las palabras de la cruz son locura para los que no creen. Pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. ¡Aleluya! Así murió nuestro amado Jesús, nuestro amado pastor, nuestro buen pastor, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro amigo. El único que no nos ha dejado jamás. Nuestro sanador, el único que nos sana de nuestras enfermedades. Gracias, Jesús. Cuando todos se van y quedamos solos, como Él estuvo solo ahí en la cruz, rodeado de toros y de perros y de maldad. Él no nos abandona. Gracias, Jesús. Él no nos deja solos. Gracias. Porque Él sabe lo que es estar solo. Él estuvo solo en esa cruz. Y aún el Padre podía estar con Él, fortaleciéndolo en esta hora, porque Él cargaba todos los pecados de este mundo. Él sabe lo que es estar solo. Por eso cuando tú te sientes solo, Él viene a acompañarte. Y cuando te sientes perdido, Él viene a fortalecerte y a guiarte. Cuando sientes que no hay esperanza para ti,
Él te da su palabra y te abre una puerta y una luz de esperanza. Maravilloso Jesús. Maravilloso amor de Dios. ¿Sabes de qué te estoy predicando en esta mañana? Te estoy predicando del atributo más grande de Dios, del amor de Dios. Porque Dios no tiene amor en sí mismo. Él es amor. Amén. Y lo demostró enviando a su propio hijo a morir. Y el hijo lo demostró obedeciendo a su padre hasta la muerte porque lo amaba. Enseñándonos a nosotros que debemos imitarlo a él. Amando a nuestro padre y obedeciendo a nuestro padre porque él amó a su padre y lo amó y lo obedeció hasta la muerte. Él aprendió la obediencia, dice Hebreos 5:8. Por lo que él padeció, diga, por lo que él padeció, por lo que él sufrió, así dice Hebreos 5:8, él aprendió la obediencia. La obediencia se aprende por lo que padecemos. Aleluya. Ahí estaba el Hijo de Dios, traspasado en sus manos y en sus pies, colgando de un madero entre la tierra y el cielo, levantado, pagando y desangrándose, molido por nuestros pecados, coronado con espina, despreciado de entre los hombres. Y todo lo que hizo, lo hizo porque nos amaba. Porque amó a su Padre por sobre todas las cosas y nos amó a nosotros, sus hermanos. Porque así nos llamó el Señor. Hermanos, todo el que cree y hace mi palabra, dijo el Señor, ese es mi Padre, mi madre y mi hermano. Eso dijo el Señor en su palabra. Y no solo nos llama a sus hermanos, también nos llama a sus amigos. Y él fue traspasado, lloradado, muerto, agredido, mutilado, deshecho en la casa de sus amigos. Fueron sus amigos que lo entregaron a la muerte. Fue su pueblo al que él escogió entre todos los demás pueblos para hacerlo un pueblo santo, quien lo entregó, cumpliéndose la palabra que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Oh Señor, danos entendimiento de esta palabra. Danos entendimiento del gran sacrificio del Hijo de Dios para salvarnos y darnos vida eterna. Él murió poniéndose en nuestro lugar y pagando por nuestros pecados y libertándonos de la muerte que es por el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Una dádiva, un regalo de vida eterna es el Señor para nosotros. Él cambió nuestra muerte en el pecado por vida eterna en Dios. Es un tremendo regalo. Por eso el Evangelio, hermanos, son buenas noticias. Hay esperanza para ti. Hubo esperanza para mí. Y dice la palabra, y Pablo lo dijo por el Espíritu Santo, cuando todo se acabe, aún quedará el amor, la fe
y la esperanza. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estaba Jesús, un día viernes, traspasado en sus manos y en sus pies, colgando de ese madero entre la tierra y el cielo, y a su lado dos ladrones. Uno de esos ladrones se burlaba igual que los demás, blasfemaba contra Dios y le decía: si eres el que decías que eras, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvame a mí, sálvanos a nosotros. Y se burlaba. Mas el otro ladrón, el del otro lado, reprendía a este ladrón y le decía: mira, tú ni en la misma muerte tienes temor de Dios, cállate, insensato. Nosotros merecíamos esto porque nosotros hicimos mal, pero Él no ha hecho nada malo. Deja de blasfemar. Y entonces después el ladrón miró a Jesús, dice en otro evangelio la palabra, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor miró a ese bandido y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre. Oh, gloria a Dios. Me identifico con ese hombre. Me identifico, creo que yo era ese bandido que estaba a la diestra, ahí, al lado del Señor. Creo que ese mismo amor y esa misma misericordia vino a mi vida por gracia y me salvó. Me identifico con ese hombre. Y creo que hoy, por la gracia del Señor, estoy sentado con Cristo ya en lugares celestiales. Él cumplió su palabra. Amén. Porque eso dice la Escritura, que si tú crees que Cristo fue crucificado por tus pecados, que con su sangre pagó por tus pecados, y que Él estuvo muerto en la tumba el día sábado, en el día de reposo, pero que al tercer día, muy de mañana, el primer día de la semana, que es del domingo como hoy día, porque el último es sábado como ayer. Si tú crees que hoy muy de mañana el Señor hace 2000 y algo años atrás dejó el sepulcro vacío y Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre, entonces, aleluya, tú puedes estar sentado con Él en el lugar celestial. Amén. Espiritualmente tú puedes estar con Él sentado en el lugar celestial. Amén. La iglesia del Señor, la iglesia fiel del Señor, la iglesia fiel, santificada por la palabra del Señor, apartada del mundo por el poder y la palabra del Señor, espiritualmente está sentada en lugares celestiales con Cristo reinando a la diestra del Padre. ¿Lo puedes entender? Yo estaba en el infierno. Estaba condenado a la muerte por mis pecados y mis delitos, como ese delincuente, como ese ladrón. Amén, Señor. Así estaba, Señor. Pero Dios escuchó mi clamor y tuvo misericordia de mí y me dio entrada a su reino por su gracia. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Por eso, hermanos, Gracias, Señor. estoy aquí como un hombre muerto que ha sido resucitado por el gran Rey Jesucristo. Gloria a Dios. Estoy aquí como un hombre que estaba muerto en sus pecados y que Cristo le ha salvado de la muerte. Estoy aquí como un hombre muerto predicándole a otros muertos que están muertos en sus pecados como yo estaba, para que vengan a la vida que es Cristo el Señor. Después que Él fue crucificado, dice esta palabra, José de Arimatea, Nicodemo y otros fueron a hablar con Pilatos
para pedir el cuerpo del Señor, porque pronto sería el sabbat, el sábado, y entonces ya no podían hacer nada. Entonces tenían que sacar al Señor antes que cayera la tarde y la noche, porque los judíos, respetando su ley, no hacían nada después de esa hora. Así que José de Arimatea, que era un hombre rico, un hombre adinerado, pero uno que creía en Jesús, fue a pedir el cuerpo del Señor a Pilatos con otros hombres, y dice la palabra que Pilatos se sorprendió que Jesús haya muerto tan rápido. A los otros querían quebrarle las piernas para que cayeran en la cruz y se ahogaran, pero a Jesús le traspasaron una lanza para que la palabra se cumpliera, y dice que hubo una gota de sangre y una gota de agua dando testimonio que Jesús estaba completamente vaciado de todo y estaba muerto. Y entonces tomaron a Jesús. José de Arimatea tomó unas sábanas blancas y lo amortajó, y dice que había una cueva, diga cueva, ahí en una roca, no así, así, porque estaba ahí tallada en esa roca. Era un hoyo en una roca. ¿Está escuchando? Eso dice la palabra. Las películas muestran otra cosa, pero yo estoy en la palabra. Eso dice la palabra. Y ahí, en ese lugar que era nuevo, que nadie había ocupado, pusieron a Jesús en el día de reposo, antes que empezara el día de reposo. Y pusieron una grande piedra sobre esa abertura en la roca. O sea, entraron, lo pusieron y corrieron una roca sobre la abertura. ¿Está escuchando? Aleluya. Y luego se fueron a santificar, porque tenían que santificarse el día de reposo. Los fariseos que habían entregado a Jesús eran muy religiosos. Habían entregado al Hijo de Dios a muerte con los romanos, pero ahora ellos se estaban santificando. Así es la religión. ¿Está escuchando? Y dice la palabra que Jesús estuvo ahí por esa noche en el sepulcro. Y dice la palabra que muy de mañana las mujeres que seguían a Jesús, muy de mañana fueron con flores aromáticas y con ungüentos a ungir el cuerpo del Señor, como era la tradición. ¿Está escuchando? Pero dice la palabra que ellas iban preocupadas, diga preocupadas. Estaban preocupadas porque ellas sabían que había una grande piedra sellando la entrada del sepulcro. Y ellos iban preocupadas, como a veces nosotros andamos preocupados, pensando quién nos va a mover esa piedra tan grande. Gloria a Dios, gracias Señor. Tú eres el único. ¿Y sabe? Otro evangelio dice que la tierra tembló porque un ángel descendió antes que las mujeres llegaran, y el ángel del Señor movió la roca y se sentó sobre ella. Y los guardias que estaban cuidando las sepulturas cayeron en un sueño. Y entonces las mujeres, cuando llegaron, vieron que Dios ya había ido delante de ellas, ya había hecho lo que ellas temían y por lo que ellos estaban preocupados. Lo que Dios te está diciendo es que no debes temer ni preocuparte. Él siempre va a ir delante de ti, moviendo las rocas que te pongan tropiezo. Si tú eres obediente a su palabra, si tú eres un verdadero creyente, si tú no eres un religioso muerto, fariseo en tu religión, no me importa qué religión tengas, ninguna te va a salvar, porque las religiones no salvan. El único que salva es el que murió en el Gólgota, el que fue crucificado, el que estuvo muerto en el sepulcro, y que el tercer día, muy de mañana, como un día como hoy, resucitó. Aleluya.
Cuando las mujeres llegaron, dice que ahí, dice otro evangelio, que había un ángel, uno con vestiduras blancas, que se acercó a las mujeres y les hizo una pregunta, y la pregunta fue esta: ¿por qué andáis buscando al que vive entre los muertos? ¿Está escuchando? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? El que estuvo muerto ha resucitado. Cristo está vivo. El que estuvo muerto ha resucitado. Aleluya. Y Él vive y reina y está a la diestra del Padre, como dice esta palabra. Amén. Y está morando en nosotros sus hijos. Y está actuando y haciendo y siguiendo haciendo su obra a través de nosotros sus hijos. Cuando nosotros predicamos esta palabra, las señales nos siguen. Gloria a Dios. Podemos hablar en nuevas lenguas. Podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Aunque tomemos serpientes y bebamos cosas mortíferas, no sufriremos daño. Y pondremos las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Y los enfermos sanarán. Gloria a Dios. Todas esas señales las he vivido por la gracia del Señor. Amén. Todas esas señales he visto que nos siguen por 17 años por la gracia del Señor. He visto a Cristo resucitar muertos. Gloria a Dios. He visto a Cristo echar fuera legiones de demonios. Amén. He visto a Cristo sanar depresiones, cánceres y toda enfermedad desahuciada de la ciencia. Gloria a Dios. El brazo del Señor no se ha cortado. Amén. Cristo está vivo, Gloria a aleluya. Dios. Todavía Gloria a el Dios de Dios. los milagros Gracias, está vivo. Señor. Amén. Todos nosotros éramos muertos que fuimos Amén, resucitados. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cristo vive y vivirá para siempre. Gracias, Él no está colgando en la cruz. Él no está sepultado en el sepulcro. Él está vivo y reinando a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y está en medio de su pueblo en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Somos testigos de su gloria. Amén. Pero las palabras de la cruz, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Pero las palabras de la cruz, estas palabras, este evangelio santo que trae y resucita muertos, es locura para los hombres que no creen. Pero para nosotros es poder de Dios porque nos Amén. resucitó. Amén. Porque todos estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Amén, Jesús. Y Cristo nos resucitó. Gloria a Aleluya. Dios. Ya no estamos muertos. Gracias, Señor. Nosotros vivimos porque Él vive. Él vive. Amén. Y Él está llamando a su pueblo con trompeta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una voz clamando en el desierto. Hay una voz clamando en el desierto. Amén. Nadie podrá callar la voz de Dios. Amén, Señor. La voz que está clamando en el desierto y llamando a los hombres a venir a Jesús. Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo seré para vosotros por Padre y por Dios, y vosotros seréis para mí como mi pueblo. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Las palabras de la cruz son locura para los que no creen y se pierden. Mas para nosotros los que hemos creído es
ha sido y será siempre poder de Dios. Amén. Señor. Gloria a Dios. No hemos conocido a Dios por los testimonios de la carne, ni de la sangre. Conocemos a Dios por su palabra y por el Espíritu Santo que por gracia de Cristo nos revela su palabra. Si alguno quiere conocer a Dios, deberá conocer a Dios por su palabra. ¿Está escuchando? Aleluya. Qué mensaje más grande nos da el Señor. Amén. Dice la palabra que esas mujeres fueron sorprendidas por Dios, y aún la Magdalena fue sorprendida por Dios. Y cuando se encontró cara a cara con Jesús resucitado, la Magdalena le dijo Raboni. ¿Sabe qué significa Raboni? Maestro. Y entonces la Magdalena, en su emoción, iba a abrazar al Señor, y el Señor le dijo: espera un momento, no me toques, porque aún no he subido. Él resucitó y estuvo 40 días, diga 40 días. Se le apareció a la Magdalena, fue la primera a quien el Cristo resucitado se le apareció, a su Magdalena, de la que él había echado 7 demonios. Por eso esa Magdalena lo seguía al Señor por donde él fuera, porque estaba agradecida. Amén. Así como nosotros estamos agradecidos. Ella amaba a Jesús y estaba agradecida de que Jesús la haya librado de 7 demonios que la atormentaban. Demonios de concupiscencia, de inmoralidad sexual. ¿Está escuchando? Y Cristo la libró. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Y esa mujer fue una sierva fiel del Señor. Esa mujer no tenía religión. Esa mujer era una cristiana. Era una seguidora del que la había librado. Amén. Ella amaba y era fiel al que la había librado. Ella no andaba siguiendo a la carne ni a la sangre, ni a carteles, ni a denominaciones, ni a religiones muertas. Ella estaba viva porque estuvo muerto, pero Cristo la había resucitado. Gloria a Dios. La había librado de su esclavitud del diablo. Que Jesucristo reprenda al diablo. Amén. Y ella fue la primera que vio al Cristo resucitado y corrió. Diga, corrió. ¿Usted se imagina la impresión de María? Él vio, ya estuvo a los pies de la cruz cuando Cristo estaba muriendo. Ella vio cómo lo golpearon, ella vio cómo lo molieron, ella vio el estado que dejaron al Señor. Jesús estaba muerto. Ella lo vio con sus ojos. ¿Me está escuchando? Pero ella creía en el Señor. Y cuando Jesús resucitado se apareció delante de ella, ella no dudó, ella tembló, ella quiso abrazarlo, ella se emocionó, quizás ella lloró, se quebrantó, quizás cayó de rodillas, yo no lo sé. Pero usted imagine que piensa alguien que había visto un hombre ayer muerto y destruido como ella lo vio, y ahora lo ve vivo. ¿Usted está entendiendo? Esta mujer latiendo su corazón a unos 250 por hora, o por segundo, perdón, porque si no estaba muerta. 250 por hora, Mariela. ¿Dónde está Mariela? Está muerta. 250 por segundo. ¿Está escuchando? Y corrió y fue donde sus hermanos, donde Pedro, donde Juan, donde Jacobo, donde estaba Tomás el incrédulo. Diga, Tomás el incrédulo. Y corrió y le dijo: el Señor no está muerto, el Señor ha resucitado. Y ella pensaba que todos esos discípulos se iban a alegrar, iban a abrir las ventanas, iban a cantar alabanza, iban a salir corriendo a buscar al Señor. No, ellos se quedaron ahí, no se inmutaron. Ellos no le creyeron, hermanos. Así hay algunos que escuchan hoy esta palabra y no creen. No se les mueve ni un cabello de su cabeza.
pobres. Que el Señor tenga misericordia. Porque por la dureza de su corazón no pueden escuchar la voz de Dios y no pueden creer en la palabra de Dios. La soberbia es tan grande que rechazan el regalo que ha venido del cielo por Cristo. Que Dios tenga misericordia y que esa oración que hizo Jesús sea hecha por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben. Están ciegos como nosotros estábamos ciegos. Están sordos como nosotros estábamos sordos. Están muertos como nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados. Pero dice la palabra que escucharán la voz del Hijo de Dios y los muertos se levantarán de sus sepulcros como se levantó Lázaro. Gloria a Dios. Si usted puede escuchar la voz del Hijo de Dios, aunque esté muerto, dice el Señor, usted puede levantarse. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y al que crea en mí, dijo el Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros hemos creído y por esa gracia estamos aquí en esta mañana. Amén. Muertos resucitados, llamados, arrepentidos y resucitados, llamando a otros muertos que aún Gloria no a se Dios. arrepienten. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Si le va a dar un aplauso, sáquese los guantes y déle un aplauso fuerte al Señor, que se escucha allá en el tercer cielo. Más fuerte. Gloria a Dios. Si es para el Señor, más fuerte. Amén, Señor. La gloria a Cristo Jesús. Amén. 40 días estuvo el Señor. Apareció a los de Emaús, a dos que caminaban a Emaús. Iban comentando y se le acercó el Señor y ellos no lo conocieron, sus ojos estaban cegados. Y le empezó a preguntar de dónde vienen y qué les ha pasado, porque ellos iban afligidos. Tú eres el único aquí que no sabe lo que pasó, le dijeron. Míralo, al Señor. Mientras caminaban a Emaús hacia el campo. Amén. Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí. Mataron a Jesús Nazareno, uno que era profeta y poderoso en las manos de Dios, y tú eres el único que no te ha enterado. Y el Señor empezó a abrirle las escrituras y a hablarles. Y cuando iban llegando ya a su casa, el Señor, ellos lo invitaron. Y el Señor aceptó y fue con ellos y se sentaron a mesa, y cuando partieron el pan, sus ojos fueron abiertos. Cuando el pan de vida que es Cristo se partió su cuerpo ahí en la cruz del Calvario, tus ojos fueron abiertos. Él fue molido y partido como el pan venido del cielo para que tus ojos fueran abiertos. Así abrió los ojos de esos hombres, de esos dos discípulos, y luego se desapareció de en medio de ellos. ¿Está escuchando? Y estos quedaron impactados y corrieron donde estaban los otros discípulos a decirles también que el Señor Jesucristo se les había aparecido y que estaba vivo. Dios usa muchos testigos para confirmar su verdad. Amén. Y dice que ellos iban caminando de nuevo y conversando. Es el Señor, dijeron, y lo identificaron y estuvieron con Él. Y entonces después quedaron comentando y decía: con razón, eso era lo que pasaba. ¿Te diste cuenta cómo ardía nuestro pecho cuando Él nos hablaba de la palabra? ¿Está ardiendo tu pecho en esta mañana? Espero que tu pecho esté ardiendo como ardía el pecho de esos hombres que en Jesús les estaba hablando en esa mañana. Porque si es así, el mismo espíritu que vino a ellos, el mismo espíritu que sacó la ceguera de ellos, lo ha hecho contigo. Llegaron esos discípulos donde estaban los demás y le dijeron: el Señor está vivo, íbamos camino a Emaús, el Señor se nos apareció. ¿Tú te imaginas cómo estaban ellos de emocionados? Y ahí estaba Tomás el incrédulo. Él no creía, pero él era un hijo de Dios. Dice la escritura que 8 días después se apareció Jesús estando
No, esa misma noche estaban ahí. Estaban encerrados con las puertas cerradas los discípulos y Jesús ahora se aparece en medio de ellos con las puertas cerradas. Él no golpeó para entrar, Él se apareció en medio de ellos. ¿Está escuchando? Y entonces ellos se asustaron. Creían que era un fantasma. El Señor les dijo, ¿tienen algo de pan y algo de pescado para comer? Que yo no soy un fantasma, yo voy a comer aquí para que tú te des cuenta que soy yo, le dijo el Señor. ¿Ve? No es que Él nos conoce. Gracias, Señor. Un fantasma come. Y le trajeron un poco de pan y un pescado y algo de miel, dice la palabra. Y Él comió ahí con ellos. ¿Te imaginas cómo estaban esos hombres? En ese día que se apareció por primera vez, el Señor no estaba Tomás en medio de ellos. Luego se fue el Señor. Ellos quedaron ahí, llegó Tomás y a Tomás le contaron, supiste, mira la nueva que te tenemos, el Señor estuvo aquí con nosotros. Tomás dijo, no creeré hasta que toque la llaga de sus manos y de sus pies, no creeré. 8 días después de que el incrédulo Tomás declarara esas palabras, dice la Escritura, se apareció Jesús nuevamente en medio de ellos con las puertas cerradas. Y ahora estaba Tomasito ahí. Entonces el Señor le dijo, paz a vosotros, shalom. Y luego dijo Tomás, ven. Toca con tus dedos mis manos, las llagas de mis manos, y mete tu mano aquí en mi costado. Y Tomás vio las llagas de las manos del Señor y su costado abierto por la lanza. Su ropa blanca ensangrentada. Y entonces Tomás dijo, cayendo de rodillas, dijo, Señor mío y Dios mío, y cayó de rodillas. El Señor lo levantó y le dijo, Tomás, esto es para que no seas incrédulo, porque tú has creído porque me viste. Mas bendito todos estos que han creído sin ver. Y hablaba de nosotros. Hablaba de ti el Señor y de mí. ¿Entiendes? Benditos todos estos que han creído sin ver. ¿No es maravilloso? ¿No tenemos un Dios maravilloso? Luego de eso, cumplidos los 40 días, el Señor se apareció de todas estas formas y de muchas más formas. Se le apareció a 500, dice la Biblia también. Y les enseñó y les habló del reino de Dios durante 40 días. El Cristo resucitado. Luego de esos 40 días fueron al monte, y en el monte el Señor, antes de ascender en la nube y subir ante los ojos de sus discípulos en la nube a la presencia de Dios, a sentarse a la diestra del Padre, Jesús les dio una comisión. En el Evangelio de Mateo dice, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No, en Marcos dice, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero en Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado, todas las cosas que están escritas en la palabra. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión que hoy estamos obedeciendo. Esta es la gran comisión para la iglesia de Cristo. Y esto es lo que hoy día estamos obedeciendo. Amén. La palabra que estamos obedeciendo. Estamos aquí como discípulos del Señor, enviados por el Señor para ser discípulos a todas las naciones, a nuestra nación y a todas las naciones. Amén. Para bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo nombre revelado es Jesucristo el Señor. Para enseñarles a que tienen que obedecer todas las cosas que el Señor manda por su palabra. Amén, Señor. Y esta es la promesa. Si se hacen discípulos del Señor, si creen en Él,
Si se bautizan en su nombre, ustedes serán salvos Amén. y serán enseñados por Dios. Y la enseñanza es su palabra, y lo que tienen que hacer es obedecer a lo que su palabra enseña. Y entonces la promesa de Dios estará siempre en sus vidas. Él estará con ustedes todos los días, hasta que el mundo acabe, hasta el fin del mundo, hasta que se acabe esta tierra, hasta que Dios con fuego destruya esta tierra y estos cielos y haga tierra nueva y cielos nuevos. Amén. Amén. Eso dice todo lo que leí en esa palabra. Y dice todas las demás cosas que dicen los demás evangelios. Esto es lo que nos ha dicho Dios en esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Y todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho en el nombre del Señor Jesús y para la gloria de Dios Padre, a través de Jesucristo. Y todo lo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho en el nombre del Señor y guiados por su Santo Espíritu. Mi intención no fue molestarle. La intención no es despertarlo en un domingo temprano ni perturbarle. Nuestra intención, en obediencia a nuestro Dios, es enseñarles lo que dice Dios por su palabra para que ustedes puedan arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor de gloria, para que sus almas sean salvadas y ustedes sean salvos de esta mala y perversa generación en medio de la cual vivimos. Para que cuando vengan los juicios del Señor y la ira del Señor se derrame sobre esta tierra como su juicio, el fuego y la ira de Dios venga sobre esta tierra, porque los pecados del hombre han ascendido y han llegado a la presencia de Dios y han insultado a Dios de día, de mañana y de tarde, en todo tiempo, ofendido al Dios Santo. Y cuando venga el juicio del Señor, ustedes puedan ser librados de la ira venidera y de la gran prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra, como está escrito en su palabra. Nosotros hemos venido en paz, traemos un mensaje de paz y de salvación de Cristo, y en paz nos vamos. Con la paz que hemos venido, con esa paz nos vamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Stand up. Stand up significa póngase de pie. Estoy hablando en lenguas. Dijo uno, eran idiomas. Ya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Si usted en su casa quiere orar, vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Vamos a hablar con el Padre en el nombre de Jesús. Hablar con Dios en el nombre de Jesús, como Él nos enseña, para que Dios obre en los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí contentos y agradecidos por este día precioso que nos has regalado, por este pan de vida eterna que nos has dado en tu palabra, por esta esperanza nueva que has puesto en nuestro corazón. Estamos aquí agradecidos, Señor, porque sabemos que ninguna palabra tuya volverá vacía. Que esta palabra hará en los corazones el propósito para el cual Dios la envió. Que esta palabra es como una lluvia que viene del cielo y riega la tierra. Y la semilla, que es esta misma palabra, un día florecerá. Y donde hubo una pequeña raíz, habrá una planta y luego habrá un árbol. Y luego ese árbol dará los frutos del Espíritu Santo. Y entonces ese árbol tendrá vida y vida en abundancia. Sus raíces estarán embebiéndose, como dice el Salmo 1:3, en los ríos de agua viva de Dios. Sus hojas siempre estarán verdes porque siempre tendremos esperanza en el Señor. Y aunque estemos plantados en el desierto, si el Señor nos ha plantado,
junto a corrientes de agua viva, nosotros en el tiempo del Señor, aún en el desierto, daremos los frutos del Señor. Y los frutos están apareciendo en el árbol. Los frutos están apareciendo. Luego crecerán y madurarán y estarán listos para ser cosechados. El tiempo de la siembra está terminando, mas se acerca el tiempo de la cosecha. Aleluya. Señor, envía obreros a tu mies, porque los campos ya están blancos, Señor, y pronto viene la cosecha, Señor, y los obreros de tu mies somos pocos. Envía más obreros, Señor, Amén. en el nombre de Jesús, para esta grande cosecha final. Amén. Porque esta es la última cosecha, Señor. Porque tus frutos, tu iglesia será arrebatada a los cielos, Señor. Gloria a Dios. Al final de esta cosecha, al final de este avivamiento que tú vas a traer. Hazlo para tu gloria, Jesús. Si te somos útiles, Señor, úsanos para tu gloria. Amén. Límpianos. Amén, Jesús. Límpianos por dentro y por fuera. Límpianos el corazón. Lávanos con tu sangre. Úngenos con tu Espíritu Santo. Derrama tu aceite celestial sobre nuestras cabezas y que vaya hasta la barba como fue en la barba de Aarón. Envía nueva gracia sobre tu iglesia. Envía un poder sobrenatural Amén. para que las obras que tú hiciste, Señor, antes sean vistas en este tiempo. Amén, Jesús. No nos abandones. No permitas que nosotros nos apartemos de ti. Sosténnos fuerte en tu mano poderosa. Sosténnos en tu mano derecha, Señor, ahí. Sosténnos fuerte. Para que no caigamos. Para que no nos apartemos. Señor, aumentanos la fe por esta palabra. Porque es tu palabra la que aumenta la fe y la que trae más gracia a nuestra vida. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Bendice a todos tus hijos. Bendice a los hombres que están en eminencia, a las autoridades de este pueblo, a las autoridades de esta nación, para que no aprueben más leyes que van contra tu palabra, para que sean guiados por ti, Señor, y para que pueda tu pueblo, en la paz de Cristo, esperar tu venida. Ayuda a los que están siendo perseguidos por la fe. Ayuda a los misioneros cristianos que están enviados por ti en los diferentes lugares de esta tierra. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu poder. Protégelos, Señor. Envía ángeles, Señor, a protegerlos. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Ten misericordia de nuestra familia. De nuestros padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, hijos que aún no creen en ti, que aún no se entregan a ti, Señor. Ayúdalos. Y bendícelos como has bendecido nuestra vida. Dales al doble de la bendición que nos diste, Señor. Dale más al que más necesita, Señor. Tú eres justo, Señor. Y eres santo. Que por esta palabra hayan nacimientos nuevos. Que por esta palabra haya hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que puedan arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor para salvación y vida eterna. Que por esta palabra, Señor, todos los que faltan venir de tu rebaño, vengan a tu rebaño. Que todos los que no se atreven a salir de las religiones muertas, salgan. En el nombre de Jesús. Que dejen la idolatría. Que se aparten de la idolatría, que dejen su soberbia y que se aparten de los dioses falsos. Que se vuelvan al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, al Dios que dijo en el principio, hágase la luz, y la luz fue. Y al Dios que dice al final, y la esposa dice ven, y el Espíritu dice ven, y su iglesia dice ven, Señor Jesús, ven, te estamos esperando, Señor. En el nombre de Jesús. Cristo viene y viene pronto.
Amén. Iglesia, prepárate. Iglesia, despierta. Iglesia, sal de Sodoma, de Gomorra, sal de Egipto, sal de la idolatría, sal de las cosas muertas y busca al Dios vivo. El Dios vivo vive en esta palabra. El Dios vivo está en la palabra y en su Santo Espíritu, reinando en la hermosura de su santidad. Y nosotros nos gozamos en la hermosura de su santidad, porque tú habitas, Señor, en los que se gozan en la hermosura de tu santidad, en los que con un espíritu humilde y un espíritu quebrantado, Señor, te buscan. Tú habitas, Señor, en los mansos y en los humildes de corazón, porque a los soberbios tú los miras de lejos. Oh Señor, envía un don de gracia para que los hombres puedan apartarse de su soberbia y seguirte. Y seguirte a ti, al único Dios verdadero, porque esta es la promesa de la vida eterna. Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Esta es la promesa de la vida eterna. Que lo conozcamos por su palabra, como hoy le hemos conocido. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En paz vivimos, en paz nos vamos. Denle un abrazo a su hermano, a su hermana en Cristo y vamos a la casa de oración para tener comunión, para una fiesta de amor y de comunión. El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Amados los unos a los otros como Cristo nos amó, como Cristo amó a su iglesia, y Cristo nos amó a su iglesia hasta la muerte. Hasta la muerte. Él dio su vida por amor de su iglesia. Gracias, Jesús. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, a soportar como tú soportas. Haznos valientes como tú eres valiente. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a todas las almas de este pueblo de Santa Juana. Bendice a las familias de este pueblo. Libra a los jóvenes cautivos de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad sexual, de la delincuencia. Líbralos, Señor. Haz una obra poderosa, un avivamiento poderoso en este pueblo de Santa Juana, para que desde este lugar haya fuego y fluya fuego a otros lugares. Un fuego de santidad, un fuego de